ahorita, ay, no me acuerdo. Esto hemos visto, ¿verdad? O sea, lo que es la parte introductoria de citogenética. Y hasta aquí creo que hemos avanzado. Y ya, entonces, a ver, empezaremos. ¿Me confirman, chicos, si es aquí o quieren empezar otra vez todo este de citogenética? A ver, pues, yo vi aquí, mira, aquí vi yo, aquí está, ves, mira, Madrillo tenías razón, vamos. Ya dejo iniciar desde el inicio. Y ya, entonces veremos desde el principio. Y ya. Bueno, entonces la citogenética es una rama de la genética que estudia la estructura de los cromosomas, ¿no? La función, el comportamiento y las anomalías que puedan existir a nivel cromosómico, ¿no? Aquí vemos varios estudios a nivel genético, ¿no? Entonces hablamos de una citogenética clásica cuando vemos el bandeo cromosómico, que es el cariotipo, o esos estudios de fluorescencia, ¿no? Donde se marca con un marcador algún segmento específico que queremos estudiar y como ven aquí en esta imagen igual de cariotipo ya se pinta si es que existiera la presencia de ese segmento que estamos buscando. Luego ya a nivel molecular, hablando, aquí como ven están los cromosomas, ¿no? A nivel molecular son ya segmentos más pequeños y ya lo que son otro tipo de estudios genéticos, que es la secuenciación del ADN de esos nucleótidos, ¿no? En segmentos cortos o largos, y que nos ayudan todas estas tecnologías, principalmente la citogenética, para la detección temprana de patologías, ¿no? Una citogenética molecular para estudiar el riesgo, ¿no? Si es que la persona tiene una predisposición para cierto tipo de enfermedades y conocer la secuencia específica para poder determinar o realizar un tratamiento personalizado para cada individuo. Entonces, los ámbitos de aplicación de la citogenética son primero en el diagnóstico prenatal o postnatal de anomalías cromosómicas. No sé, al poder contar
y ver al microscopio los cromosomas, podemos ver si hay algunos presentan anomalías en número o en segmentos y síndromes genéticos, ¿no? Y como algunas anomalías cromosómicas pueden ser causa de infertilidad, también nos sirve para determinar eso. En oncohematología también para diagnóstico, ¿no? En cuanto a alteraciones cromosómicas, cuando hay tumores y leucemias, y también para poder buscar un tratamiento para estas patologías. En investigación, ¿no? Nos ayuda a comprender la evolución de todo lo que es la genómica, cómo se organiza el núcleo celular y de qué manera se pueden regular a nivel nuclear los genes. Tenemos que recordar entonces que los cromosomas son todo lo que es el ADN compactado, ¿no? Si se acuerdan, entonces recordemos que el ADN es una doble cadena que está en una doble hélice conformada por nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por el fósforo, el azúcar, en este caso de ADN sería una desoxirribosa, y sus bases nitrogenadas, que pueden ser purinas o pirimidinas, ¿no? Entonces, este es un nucleótido, ¿no? Y el ADN es una cadena de varios nucleótidos enlazadas en una doble cadena en forma de hélice. Tienen propiedades, ¿no? Para que pueda tener esta forma, tiene estas propiedades de complementariedad, que quiere decir que las bases nitrogenadas, la adenina siempre se va a unir con la timina a través de dos puentes de hidrógeno y la citosina siempre con la guanina a través de tres puentes de hidrógeno. O sea, esta estructura nunca cambia. Esto es lo normal, lo que debe existir de manera normal en el ADN. La polaridad, que cada cadena tiene un extremo 5' o 5 terminal, donde el grupo fosfato está libre, y uno 3' donde el grupo oxidrilo de la desoxirribosa está libre. Antiparalelismo, que ambas cadenas del DNA están en forma con direcciones opuestas, ¿no? Una que va de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. El ADN entonces contiene todos nuestros genes, porque un gen es una secuencia de bases, ¿no? Entonces este ADN bueno, está organizado junto con las proteínas intranucleares que son las histonas, ¿no? De alguna manera en el núcleo celular, ¿no? Entonces, vemos que aquí hemos dicho que el ADN es en este emplomito que se está enrollando en las histonas, ¿no? Entonces, de esta manera se organiza el ADN gracias a las proteínas intranucleares, que son las histonas, que son en realidad varias, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, hay una histona H2A, H2B, H3A, H4. Y aquí abajo, igual tenemos otro grupo de las mismas histonas formando un octámero, o sea, 8 proteínas histonas que están formando una composición en donde el ADN se está enrollando. Cada histona tiene su colita, que son estos como deditos o como pelitos, que dependiendo si terminan en nitrógeno o carbono, se llaman N o C terminal. Son proteínas que tienen carga positiva, ¿no? Entonces de esa manera interactúan con el ADN que tiene carga negativa. Las histonas igual nos sirven, ¿por qué? Porque nos permiten esta modificación epigenética, que quiere decir que a estas proteínas histonas pueden adherirse grupos acetilo, ¿no? Del compuesto químico, o grupos metilo, lo que se llama acetilación o metilación, ¿no? Y dependiendo cuál grupo se adhiera, si se adhiere a un grupo metilo, entonces la metilación va a permitir que el DNA un poco se vaya desenrollando de la histona,
lo cual va a, eh, o más bien enrollando mucho más con el metilo, ¿no? Lo cual hace que ese gen, ese segmento del DNA donde está ese gen, pueda llegar a silenciarse, ¿no? Es decir, que no va a permitir el grupo metilo eh, que se descubra ese DNA como cadenita en su forma más sencilla para que pueda interactuar con las DNA polimerasas y que pueda cumplir su función, ¿no? O una acetilación que va a permitir más bien que se desenrolle ese DNA, entonces sí lo expone y lo deja libre para que pueda cumplir su función. Entonces, cada una de estas como perlitas se llama nucleosoma, ¿no? Que es la unidad básica de la cromatina. La cromatina es el ADN junto con las proteínas intranucleares, ¿no? Y aquí estos que se ven como espirales son las proteínas histonas, ¿no? Esta es la forma real en la que es su conformación química y su estructura, que se llama una estructura en alfa hélice, ¿no? Que son como espirales. Aquí tenemos las cuatro histonas H3, H4, H2A, H2B, que estos son monómeros que van a formar dímeros cuando se asocian de dos en dos, tetrámeros de cuatro y por último el octámero de histonas, ¿no? Donde ahí se va a enrollar el DNA. Entonces, un octámero de histonas más el DNA con un segmento de 200 nucleótidos forma un nucleosoma completo. Entonces, el nucleosoma es el primer nivel de compactación del ADN, ¿no? Y tiene preferencias por algunas secuencias de DNA. Hemos dicho que permite modificaciones epigenéticas mediante la acetilación o metilación. Y de esta manera también remodela lo que es la cromatina, ¿no? O sea, permitiendo que el ADN esté más compactado o más distendido. Los niveles de compactación de la cromatina son todos estos, ¿no? O sea, en su forma más básica tenemos que es el ADN en su estructura de doble hélice, ¿no? Entonces, esta estructura, cuando el ADN se encuentra en esta forma, es, o sea, se entiende que sí, las enzimas que son la DNA polimerasa y las otras van a poder actuar y desenrollar estas cadenas y de esa manera cumplir la función que tiene el DNA, ¿no? De transcripción de proteínas y síntesis de proteínas y la duplicación de su DNA. En cambio, si está en esta forma, o sea, vean que va a ser imposible que una enzima pueda desenrollar las hebras, ¿no? Entonces, para esto nos sirve entender estos niveles de compactación. Luego del DNA que está en doble hélice viene los nucleosomas, ¿no? Que son el octámero de histonas con 200 nucleótidos de DNA enrollados. Luego aparece lo que es un cromatosoma cuando aquí aparece otra proteína histona H1 que es como un bastoncito que permite luego formar fibras, que son estas de 30 nanómetros donde interactúan los nucleosomas con la histona H1 formando fibras en forma de zigzag o de igual espiral, ¿no? Luego estas fibras van a ir doblándose para formar bucles de 300 nanómetros y estos bucles se van a comprimir y apretar para formar cromátidas de 700 nanómetros que ya pueden ser visibles en el microscopio cuando se observa, ¿no? Esta estructura ya se puede observar. Y finalmente el cromosoma, es el nivel máximo de compactación que se observa durante la metafase en el proceso de división celular. Y aquí es lo mismo, ¿no? O sea, la imagen igual nos refleja lo mismo, como está el DNA primero con la doble hélice, luego cuando se enrolla en la histona para formar el nucleosoma, luego el cromatosoma, la fibra, los bucles, las cromátides y por último, o sea, ya los cromosomas, ¿no? Que tienen un lugar específico en el núcleo celular. El núcleo celular está con su envoltura nuclear, tiene también proteínas
y un cuerpo nuclear. Y bueno, hablando de cromatina, entonces tenemos dos tipos de cromatinas, una eucromatina y una heterocromatina, ¿no? La eucromatina es una estructura compuesta de DNA y de proteínas intranucleares que está descondensada y laxa, ¿no? Y se encuentra como estado de eucromatina en la célula o el núcleo celular durante la interfase, ¿no? El ciclo celular tiene dos fases que son la de división celular, ya sea mitosis o meiosis, y la interfase, que es donde la célula está metabólicamente activa, ¿no? Es decir, significa que está cumpliendo sus funciones, ¿no? El DNA que está en el núcleo celular está de manera descondensada y laxa, es decir, se encuentra de esta manera como su doble hélice para que se pueda desenrollar, ¿no? Y separar las cadenas y de esta manera hacer la traducción para síntesis de proteínas o la réplica del DNA en la fase S de la interfase para poder entrar a una nueva división celular. La heterocromatina, o sea, por el contrario, es el estado altamente compactado, ¿no? Es decir, que se está compactando de esta manera y por lo tanto tiene menor accesibilidad para la transcripción y síntesis de proteínas o para la replicación del DNA. Entonces, en el núcleo celular, ¿no? O sea, sabemos que ahí está el DNA y las proteínas intranucleares, ¿no? O sea, está la cromatina. Y hay lo que se llama territorios cromosómicos, que se refiere a una organización espacial, ¿no? Que tienen los cromosomas y que es fundamental para la regulación génica y la expresión diferencial en distintos tipos celulares, ¿no? Entonces, en la interfase que hemos dicho que es el estado metabólicamente más activo de la célula, cada cromosoma ocupa un territorio definido, ¿no? Entonces, dependiendo, sabemos que cada cromosoma tiene genes, ¿no? Entonces, y por lo tanto, existen algunos genes que sí necesitamos usar en algún momento y por tanto, estos genes que están más activos transcripcionalmente van hacia el centro del núcleo, ¿no? Entonces, la eucromatina, ya, o sea, los cromosomas van a ir descompactándose para formar una eucromatina que sea transcripcionalmente activa, se va a ir hacia el centro del núcleo. Y hacia la periferia y cerca de la envoltura nuclear va a estar los cromosomas menos activos como heterocromatina. Y aquí vemos igual lo mismo, ¿no? O sea, ya junto con el esquema del ciclo celular. Aquí está un ciclo celular en naranja, tenemos la interfase y aquí está la fase de mitosis o meiosis, ¿no? Dependiendo qué tipo de división estemos hablando, con todas sus partes, sus fases, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase, citoquinesis, que ya es cuando tenemos el producto de dos células hijas. Y aquí vemos cómo se organiza el DNA, ¿no? Y las proteínas intranucleares durante el ciclo celular. Entonces, en una profase vemos que cuando ya se está formando, o sea, cuando ya se está preparando para dividirse la célula y el material genético, los cromosomas son visibles, ¿no? Durante la metafase. Aquí vemos entonces que eh, están los cromosomas visibles, la envoltura nuclear se está fragmentando, ¿no? O sea, está eh, disolviéndose para poder permitir luego la división celular. Estos plomitos es la envoltura nuclear que está, eh, ya no está englobando al material genético, sino está separándose. Y luego, ya en una telofase, bueno, luego ocurre que en la metafase los cromosomas van a orientarse hacia el ecuador, se va a formar el uso mitótico. En la anafase va a separarse las cromátides
Y en la telofase cada segmento va a ir migrando hacia los polos opuestos y se debe restaurar la envoltura nuclear, ¿no? Aquí se está restaurando la envoltura nuclear de los dos, de las dos células hijas y vean que el material genético ya se está distendiendo, ¿no? O sea, ya no está compactado, ya no se ven los cromosomas, sino ya está más distendido y en una telofase tardía ya está restaurado el cromosoma, la envoltura nuclear de las dos células hijas y cada una con su material genético ya distendido, ¿no? O sea, más laxo que le permite, aquí vemos un núcleo en la fase de interfase, por eso dice núcleo interfase, donde el DNA está como su forma más simple, en doble hélice, que es metabólicamente activo y está cumpliendo la función de transcripción para síntesis de proteínas y luego va a prepararse igual para la duplicación que se va a dar en la fase S y entrar a un nuevo ciclo, a una nueva división celular. Y entonces, ahora vamos a ver la estructura del cromosoma, ¿no? O sea, esos cromosomas que se ven en los dibujitos así como en forma de X, en realidad en una fotografía de microscopio real se ve de esta manera, ¿no? Entonces es una estructura altamente compactada, formada por dos cromátides hermanas unidas por el centrómero visible en la metafase, ¿no? Aquí tenemos cómo en realidad es el cromosoma en nuestras células, ¿no? O sea, solamente sería un bastoncito y aquí en el esquema le falta su bastoncito del cromosoma homólogo, ¿no? Que sería del padre. En el momento entonces de la interfase, en la fase S, esta célula duplica su material genético, ¿no? Entonces, por eso es que ya se ve lo que, y aparece lo que son las cromátides hermanas, que es la copia de, del cromosoma. Y eso es lo que se observa así en forma de X, ¿no? Por eso está formado por dos cromátides hermanas unidas por el centrómero. El centrómero es una parte más estrecha en todo lo que es el bastoncito de los cromosomas, ¿no? Entonces, cada molécula, cada cromátide contiene una molécula de DNA idéntica, ¿no? Porque es la copia de la otra, que resulta de la replicación del DNA durante la fase S del ciclo celular. Luego ya cuando se da la división celular, ¿no? Entonces se separan las cromátides hermanas y tenemos dos células hijas. El cromosoma tiene varias partes que vamos a ir conociendo. O sea, ya sabemos que tiene sus brazos. Tiene brazos cortos que están esquematizados con la letra P y brazos largos que se representan con la letra Q, separados por el centrómero, ¿no? El centrómero es una constricción, un lugar más estrecho donde se forma el cinetocoro. Entonces aquí en esta imagen vemos aquí el cromosoma, las dos cromátides hermanas, los brazos, ¿no? O sea, tiene cuatro bracitos, dos cortos y dos largos, separados por el centrómero, que es este estrechamiento, donde se encuentra el cinetocoro, que es este complejo proteico que aquí se ve más cerquita, que está formado por láminas y microtúbulos. Los telómeros, que son las regiones terminales, ¿no? O sea, de la parte más distal de los brazos, ahí se encuentran los telómeros, ¿no? De los brazos largos y cortos, que son segmentos que protegen la estabilidad del cromosoma. Y bandas, que son segmentos en el cromosoma que tienen lugares donde existen más proteínas, ¿no? Por eso aquí dice armazón proteico, que le aportan al cromosoma patrones característicos, ¿no? O sea, cada cromosoma tiene cierto número de bandas y son visibles cuando se tiñen
y se pueden observar de esta manera, ¿no? O sea, como segmentos, bueno, como bandas realmente, ¿no? Que están teñidas y se ven de esa manera. El cinetocoro, entonces, es un complejo proteico que se ensambla sobre el centrómero. Aquí tenemos entonces parte de un cromosoma y un estrechamiento, una constricción primaria que es el centrómero. Y en el centrómero aparecen estructuras proteicas que van a formar una lámina interna, lámina intermedia, lámina externa y una corona fibrosa, ¿no? O sea, son moléculas que van a servir para que se ensamblen los microtúbulos que se están formando en la división celular, ¿no? Aquí en la división celular, por ejemplo, sabemos que cuando la célula se está preparando para dividir el centriolo, que son los organelos igual encargados de formar los microtúbulos, van a migrar a polos opuestos y luego forman lo que es el uso mitótico, ¿no? Si fuera de mitosis, que son como una red de microtúbulos que va a ir llegando cada uno hacia el cinetocoro de los cromosomas. Entonces, estos son los microtúbulos del uso mitótico que se están anclando en el cinetocoro, ¿no? Aquí también vemos lo mismo y es esencial para la segregación cromosómica correcta que se da en la anafase. En la anafase, entonces, los microtúbulos del uso mitótico van a ir perdiendo partecitas, por lo tanto van a ser más cortitos y van a jalar, ¿no? O sea, van a separar a las cromatides hermanas. Entonces, un correcto funcionamiento de este complejo proteico del cinetocoro permite una segregación correcta también. Los telómeros, entonces, son los segmentos más distales de los bracitos del cromosoma, ¿no? Y sirven porque nos protegen contra la degradación del ADN. O sea, sabemos que cada brazo del cromosoma, o sea, es en realidad ADN altamente compactado, ¿no? Entonces, en los telómeros tenemos segmentos de ADN, es decir, iguales cadenas de ADN, pero son secuencias repetitivas de nucleótidos, ¿no? Entonces, son partes repetidas de las bases nitrogenadas que sirven para proteger toda la estructura del DNA, ¿no? O sea, durante cada división celular, aquí vemos, digamos, una célula se ha dividido, aquí ya tiene dos hijas, luego se vuelve a dividir, ya son cuatro hijas, o sea, mientras eh, hay un acortamiento progresivo, ¿no? Del material genético del cromosoma en cada división celular. Entonces, tener estos telómeros, que son secuencias repetitivas del ADN, permite, o sea, como ven aquí se está cortando, ¿no? Ese segmento más rojito que representa los telómeros y protege justamente la estructura ya más interna del DNA, donde realmente están los genes y por lo tanto evita la degradación del ADN, ¿no? Y de alguna manera evita o previene el envejecimiento celular, ¿no? Entonces hay un reloj biológico que limita el número de divisiones celulares, ¿no? Cuando en algún momento alguna célula está así ya casi sin telómeros, entonces ya entra en envejecimiento celular porque segmentos importantes del ADN pueden estar acortándose en cada división celular. Por ejemplo, las células cancerosas y las células germinales son células que se dividen mucho más rápido que las células normales, ¿no? Y eso se debe también a esta enzima telomerasa que está activa en estas células cancerosas o germinales. Luego tenemos una clasificación de los cromosomas de acuerdo a dónde se encuentra el centrómero, que son estas, ¿no? O sea, hay varios tipos de cromosomas de acuerdo a dónde se encuentra su centrómero.
Primero tenemos aquí en la imagen lo que es un cromosoma telocéntrico que no forman parte de los seres humanos, ¿no? Están en otros tipos de seres vivos, pero es el centrómero y ya solamente tiene dos brazos, ¿no? O sea, no tiene cuatro bracitos. En el cariotipo humano tenemos estos tres tipos de cromosomas. Acrocéntrico, que quiere decir que el centrómero, ese estrechamiento primario entre los brazos, se encuentra casi al extremo, ¿no? Casi a un extremo, lo que determina un brazo corto, muy chiquito, ¿no? Entonces, esos cromosomas, los seres humanos son del el 13, 14, 15, 21 y 22, que también tienen satélites. Los satélites son como antenitas, ¿no? Hay aquí otro estrechamiento en el brazo corto y se ven como dos antenitas. Tenemos los cromosomas metacéntricos, donde el centrómero se encuentra en el centro, a nivel central, ¿no? Lo que hace que los brazos largos y cortos tengan una longitud similar. Y los cromosomas en el cariotipo humano son el 1, el 3, 19, 20 y el cromosoma X. Los cromosomas submetacéntricos, donde el centrómero se encuentra a un nivel que sí permite ver un brazo corto y un brazo largo. Y sus ejemplos de cromosomas son el 2, el 4, del 4 al 12, el 17, 18 y el cromosoma Y. Y bueno, aquí está esta otra diapositiva de las cromátides hermanas, ¿no? O sea, para que recuerden que durante la fase S del ciclo celular existe la replicación del ADN, ¿no? Donde cada cromosoma se duplica y por lo tanto se forman dos cromátides hermanas idénticas, que van a permanecer unidas hasta la anafase, donde se separan por estas proteínas de unión, que son las coecinas, que forman como un anillo que mantiene unidas a las cromátides. Aquí en la foto tenemos entonces dos ciclos celulares, ¿no? De unas células sexuales que nos dan como resultado células haploides y una mitosis con células diploides, ¿no? Entonces, la interfaz está compuesta por la fase G1, S y G2. Y en la interfase vemos que si los cromosomas homólogos se duplican, entonces ya están cada uno con su cromátide hermana. En la mitosis se van a separar todas estas cromátides y forman dos células hijas. En la meiosis, igual comienza como una célula diploide con los cromosomas homólogos, duplica su DNA en la fase S y están las cromosomas hermanas, digo, las cromátides hermanas. En la meiosis 1, en la profase 1, entonces sí ocurría lo que era el intercambio genético, ¿no? Formando los quiasmas entre cromosomas y lo que permite la variabilidad genética, ¿no? Entonces aquí se separan los cromosomas, pero sin embargo, como necesitamos que sea una carga haploide, sucede otra división meiótica para poder tener el resultado cuatro células con carga genética haploide. Y luego el bandeo cromosómico, ¿no? Entonces aquí vemos en este esquema igual varios cromosomas hasta el número 18, donde sí vemos estas bandas, ¿no? Es un esquema de cómo se observan. Este bandeo, ¿no? Estas estructuras que presentan los cromosomas nos permite hacer, digamos, organizar cada cromosoma como si fuera un mapa, ¿no? Y de esa manera ya poder identificar el número, digo, el lugar, ¿no? O regiones específicas de los cromosomas donde están algunos genes. Para eso nos sirve, también nos sirve porque nos permite detectar microdeleciones o reordenamientos estructurales, ¿no? O sea, cada cromosoma, digamos aquí este cromosoma 17, ya se sabe, se conoce que tiene
estas bandas, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro bandas. Entonces, si en algún momento veríamos un cromosoma cuando se está estudiando que tiene, digamos, cinco bandas, ya sabemos que es anormal, ¿no? O sea, que sí existe una anomalía cromosómica, porque hay momentos en los que se puede perder un parte de un bracito del cromosoma o aumentar, ¿no? O sea, más que un bracito sea más largo de lo normal. Y su nomenclatura se hace por letras, ¿no? De acuerdo a los años que se han ido descubriendo. Vemos que sí existen bandas G, Q, R, C y NOR. Y aquí vemos lo que les decía de los satélites, ¿no? Son estas como antenitas donde los brazos cortos tienen una constricción y permite que se vea así como antenitas. Eso se llama satélites. Y bueno, hasta aquí sería programada la clase para hoy. El viernes ya terminamos con lo que es ciclo celular. Y luego vamos a ir escribiendo cada parte del ciclo celular. Luego lo que es el cariotipo, que aquí se ve igual, ¿no? Un bastoncito con todas las bandas y otro tipo de nomenclatura con números, que ahí nos dice en qué lugares están los genes. Y algunas malformaciones a nivel cromosómico, que son estas, ¿no? Cuando hay un número de más de cromosomas o un número de menos, o cuando se pierde algún segmento, ¿no? De algún cromosoma. Aquí, por ejemplo, del brazo corto, del cromosoma 5 se ha perdido algún segmento. Y eso es todo el tema. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Listo. Entonces el día viernes nos encontramos ya con la última clase. Y bueno, gracias por estar presentes hoy día y espero que sí haya sido provechoso y que hayamos completado ya lo que estaba pendiente. Gracias, Doc. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Listo, chicos, entonces hasta el viernes.